la inserción de las prótesis. Digo, lamentablemente nos vamos a tener que brincar un poquito. Muy bien, vamos a ver lo que corresponde a inserción de las prótesis. Suponiendo que ya estén terminadas, que esto ya lo hizo el laboratorio y ya nos las regresaron listas. Muy bien, déjenme, pongo la presentación. Que nos vamos a ver en la necesidad de modificar un poco los temas. En cuestiones de laboratorio, ya he tenido yo algunas diferencias por ahí, porque en ocasiones dicen que yo acaparo el laboratorio todos los días. Pero pues la verdad, o sea, es prostodoncia, o sea, necesitamos bastante tiempo de laboratorio, prácticamente Prosto 2 es puro laboratorio. Y les digo, no me han dicho a mí directamente, pero de repente he escuchado que en las juntas, ay, es que el laboratorio siempre está ocupado a las 8, y siempre me lo dicen, y siempre la misma persona, pero bueno. Lamentablemente pues lo necesitamos, tenemos que hacer las prácticas, así que pues ni modo. Y yo lo que hago es solicitarlo 3 días. Vamos, hacemos lo que tengamos que hacer, vemos los temas y luego lo vuelvo a solicitar 3 días. O sea, nunca llego yo de, ay, me da todo el semestre y ya me lo anoten a mí. No, 3 días. Por si alguien va, pues bueno, pues para que todos lo utilicen, darles oportunidad a que todos puedan tener ahí un espacio puedan tener un espacio para realizar las prácticas que corresponden a las clases de cada quien. Pero sí es el inconveniente, por eso en veces no lo ganan o en veces tenemos la necesidad de brincarnos temas. Muy bien, entonces hagamos de cuenta que ya el procesado final ya ocurrió, ya el laboratorio nos regresó nuestras prótesis y ya están listas para entregárselas al paciente. ¿Qué vamos a hacer? Bien, ahí tenemos a nuestro paciente desdentado y ya le ponemos sus prótesis. Y vean cómo se transforma el aspecto facial. Bueno, aquí viene la entrega de las prótesis. La entrega de las prótesis, como dice aquí, va a representar la culminación de una serie de meticulosos pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es lo último. Ya de la impresión anatómica, el modelo de estudio, cucharilla, impresión fisiológica, modelo de trabajo, bases de registro, rodillos, dimensión vertical, montaje en el articulador, enfilado dentario, prueba de articulado, más el procesado final, ya es el resultado, ya es la culminación de todos esos pasos que ya hemos cruzado. Recuerden, el tratamiento de prostodoncia puede durar hasta 6 citas, entonces es un proceso largo. Y la entrega de las prótesis va a representar la culminación de todos estos pasos. Muy bien, ¿cómo vamos a entregar las prótesis? No sé si ya les había contado, pero yo cuando egresé entré a trabajar con una doctora y tenía una manera muy particular de entregar las prótesis esta doctora. Laboratorio se las regresaba en una bolsita Ziploc y ella agarraba la bolsita Ziploc y se la daba a la secretaria y le decía, a las 5 va a venir tal paciente y le da sus prótesis. Y era la manera como la doctora entregaba sus prótesis. Bueno, cabe señalar que a pesar de que ustedes todavía no egresan o no han tenido un paciente de prostodoncia, podemos dar por hecho que no es la manera correcta de entregarlas. Entregar las prótesis es un proceso que en ocasiones puede causar que el tratamiento fracase si no las entregamos de la forma correcta. Entonces, tenemos que llevar a cabo una serie de pasos para poder entregar las prótesis. Muy bien, ¿qué vamos a evaluar
cuando la prótesis, solo la prótesis, ya nos llegó, ya el laboratorio nos la entregó, ¿qué vamos a evaluar de esta prótesis que nos acaba de dar el laboratorio? Primero que nada, tenemos que evaluar la superficie externa. ¿Qué vamos a evaluar en esa superficie externa? Pues que esté completamente pulida, al alto brillo. Recuerden, esta es la superficie pulida que va a estar en contacto con la mucosa de revestimiento. Esa mucosa de revestimiento que vamos a encontrar en labios, carrillos, lengua, piso de boca, paladar blando. Entonces necesitamos que tenga un excelente acabado en la superficie externa. Esto, ojo, esto es lo que vamos a recibimos las prótesis e inmediatamente vamos a inspeccionarlas. ¿Qué más vamos a evaluar? Vamos a evaluar la superficie interna. Vamos a ver que no presente irregularidades. Vamos a pasarle nuestro dedo. Ok, se siente bien, no está rasposo. Mira, aquí se siente como un piquito, una puntita. Deja ahorita con la piedra rosa lo elimino. Tenemos que, si ya es muy grande el defecto, pues sí tenemos que regresarlo al laboratorio, pero si es pequeño el defecto, nosotros mismos podemos corregirlo. ¿Qué más vamos a evaluar? La extensión adecuada de los márgenes. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a como los dejamos nosotros en la prueba de articulado, así tienen que quedar. Tienen que incluir, esta base protésica tiene que incluir todas las estructuras anatómicas, esas que ya conocemos. Todo tiene que estar ahí en nuestra prótesis. Igual los márgenes tienen que ser los adecuados. También vamos a evaluar la adaptación de la prótesis al modelo de trabajo. En ocasiones, bueno, lo ideal es que los modelos de trabajo se recuperen después de elaborar la prótesis, pero va a haber casos donde no se van a poder recuperar. El modelo se va a romper, se va a dañar en varias partes y va a ser imposible reconstruirlo o sacarlo a salvo sin que se haya dañado. Pero si se pudo recuperar el modelo de trabajo, podemos verificar la adaptación de las prótesis al modelo de trabajo. ¿Qué más podemos verificar? La oclusión. ¿Cómo ocluyen estas prótesis? Ojo, esto solamente lo estamos evaluando sin ponerlas en la boca del paciente. El paciente todavía no llega. Nosotros nos las acaban de dar, así que hacemos una inspección rápida de las prótesis. Una inspección rápida. Muy bien. ¿Qué vamos a evaluar ahora sí en la boca del paciente? Lo que vamos a evaluar van a ser las mismas pruebas que hicimos en la prueba de oclusión, las mismas, o en la prueba de dientes, vamos a hacer las mismas. Vamos a verificar la estética, que el color sea el mismo que determinamos, que la línea media no se haya movido, que el soporte labial sea el adecuado. Vamos a tratar de que conserve las mismas características que obtuvimos al momento de llevar a cabo la prueba de articulado. También vamos a determinar la dimensión vertical, vamos a volver a medir, a ver si las medidas corresponden a cuando tomamos dimensión vertical, a cuando hicimos prueba de articulado, a que cuando ya están terminadas, tenemos que ver que las medidas coincidan. En ocasiones, en el procesado de las prótesis, y ustedes lo van a ver cuando lo hagan, puede existir la posibilidad de que se modifique lo ya establecido. Entonces, tenemos que volver a hacer esas pruebas, tenemos que verificar oclusión ya en el paciente, ya las ponemos, pedirle que muerda, máxima intercuspidación, umbral de deglución. Aquí en dimensión vertical también comprobamos fonética con las diferentes palabras, así que todas las pruebas, todas las pruebas que hicimos, en la prueba de dientes las vamos a volver a realizar, o en la prueba de articulado las vamos a volver a realizar, todas, para ver si los resultados son los mismos después de que después de que las prótesis ya están terminadas. También vamos a evaluar estabilidad, soporte y retención.
Recuerden, el soporte es dado por las estructuras anatómicas donde se está apoyando la prótesis. Entonces, tenemos que ver si incluye todas las estructuras anatómicas. La retención es dada por el efecto de la saliva. Entonces, la estabilidad por la acción coordinada de labios, carrillos y lengua. Entonces, tenemos que ver todos estos detalles que ya conocemos. Muy bien, entonces tenemos que hacemos la evaluación de las prótesis nada más, hacemos una inspección visual y ya las probamos en la boca del paciente para ver si corresponden a las pruebas que hicimos en prueba de articulado. Inserción de las prótesis. Las expectativas de los pacientes van a influir en el tratamiento. Eso siempre es algo que se los he dicho. Desde que estamos haciendo el diagnóstico, las expectativas del paciente intervienen de manera directa, desde el diagnóstico, con más razón al final del tratamiento. Entonces, el paciente puede tener expectativas algo elevadas o algo poco realistas. Y desde el diagnóstico tenemos que hacerle ver que sus expectativas están fuera de la realidad. En ocasiones el paciente igual llega con expectativas negativas y de que, pues a ver cómo me quedan, ya me han hecho muchas, pero en ocasiones llegan con expectativas muy grandes de que hoy mi comadre come de todo y yo también, me quiero ver más joven, y en ocasiones no se puede, en ocasiones no podemos cumplir con esas expectativas y son cosas que desde el inicio, desde el diagnóstico, tenemos que resolver. Sus expectativas están un poquito fuera de la realidad, hay que aterrizar un poquito al paciente. Yo lo que hago desde el diagnóstico, agarro un juego de prótesis que tengo allí y les digo, mire, con estas prótesis, agárrelas y ya las agarran, ya las ven. Le digo, con esas las va a tener puestas en la boca, va a hablar, comer, reír, hacer todas esas funciones. Ay, no, doctor, pues que sí están grandes, ¿verdad? Y sí se puede, ya empiezan a razonar un poquito de lo que va a ser el tratamiento. Es importante ver qué expectativas tiene el paciente, porque en ocasiones están un poquito fuera de la realidad. Un problema que existe en la odontología, no nada más en la odontología, en cualquier área médica, también en otras áreas, es que el paciente quiere decidir. Es un problema gravísimo. Nosotros, como los profesionales de la salud, somos los que son a los que nos corresponde establecer el tratamiento, pero ves que el paciente, no me haga así, no me ponga así, no quiero esto, no quiero el otro, y en ocasiones se vuelve imposible. Hay veces que hay pacientes que es mejor no tratarlos. Ya cuando el paciente, luego vengo, luego me hace esto, luego, y ya al último, ya preferible ya ni saque cita, porque sabemos que no va a ir. Entonces, también tenemos que tener todos esos cuidados y muchas de las veces están desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no solucionamos esos problemas desde el inicio, al momento de la entrega de las prótesis va a haber problemas más graves. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar siempre con esa duda, siempre con esa queja, y es mejor en ocasiones, como les he dicho, la mejor prótesis es la que no se hace, en algunos casos. Así que hay que tener mucho cuidado con las expectativas del paciente y resolverlas desde la cita del diagnóstico. Todas las dudas que puede tener el paciente. ¿Por qué? Porque si las dejan hasta el final, hasta el último día, tal vez no es el resultado que el paciente espera. Así que, doctor, usted nunca me dijo que se me iban a mover. Es algo que va a pasar, o sea, están ahí sujetas solo con el reborde y ves que tienen mucha resorción ósea. Hay veces que cosas que damos por hecho y el paciente así como, doctor, pues es que se me mueven y usted nunca me dijo, arréglemelas. Y hay veces que están bien hechas, simplemente hace falta pasar un periodo de acostumbramiento, pero podemos tener esas dificultades. Muy bien. Entonces, las expectativas se presentan en forma de pregunta. El paciente nos va a preguntar
Bueno, esas son unas preguntas que se me vinieron a la mente. Puede haber muchas formas y las pueden plantear de diferentes maneras. Podré comer de todo, se verán naturales, tendré que utilizar pegamento, las podría utilizar igual que mi vecina, que mi comadre, que el amigo de no sé quién, me va a doler, será fácil adaptarme. Bueno, va a haber una serie de preguntas que van a tener los pacientes y es de la manera como van a expresar sus expectativas. Se van a estar moviendo mientras come, mientras como, bueno, pueden ser muchas, aquí solamente anoté algunas de las que dicen con mucha frecuencia. Pero es como van a presentar sus expectativas. Entonces, como les decía, lo importante es resolverlo desde la cita del diagnóstico. No hay que esperarnos hasta este momento, que ya es la entrega de las prótesis. En ocasiones, por no haber resuelto estas dudas desde el inicio, el tratamiento puede fracasar. Y de que hay pacientes difíciles, los hay. Entonces hay que tratar de resolver todo esto. Como te les digo, yo siempre tengo un juego de prótesis y se las doy. Agárrenlas, véanlas, ya les explico todo lo que van a hacer con ellas y en ocasiones el paciente, no, pues es que tal vez iba a estar difícil, ¿no, doctor? Ya los aterrizamos un poquito. Si están muy grandes y no se me moverán y ya empezamos ahí a resolver todos estos problemas. También les menciono, en ocasiones va a haber la necesidad de utilizar algún adhesivo para que las prótesis no se les muevan. Va a haber ocasiones que no. Esto va a depender de cada paciente. Muchos satanizan el uso de pegamentos en prostodoncia. Muchas de las veces dicen que una prótesis bien hecha no los necesita. Pero déjenme decirles que si la prótesis está mal hecha, por todo el pegamento que le pongan, le pueden poner 1 kilo, no la va a sostener. Entonces, para que un pegamento funcione, necesitamos una prótesis bien hecha. Entonces, pues aquí hay muchos detalles. Entonces, es mucha información lo que tenemos que procesar. Pero hay que procesarla en la fase de diagnóstico, que el paciente exprese todas sus dudas y nosotros darle todos los posibles escenarios que se puedan presentar en este punto, en la entrega de las prótesis. ¿Sabe qué? Mire, le puede llegar a doler, le puede causar heridas, le puede llegar a lastimar, pero ¿qué va a hacer usted? Va a venir y me va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me duele aquí, me molesta en este movimiento, me cala cuando hago esto, se desaloja la prótesis cuando trato de hacer esto. Necesito yo que sea preciso en la información para yo poder resolverle las dudas. Y ya el paciente ya empieza a procesar de que tiene que participar de forma activa al momento que le entregamos las prótesis. Muy bien. Vamos a tener 3 tipos de pacientes. Vamos a tener 3 tipos de pacientes. En este caso es el paciente ideal, este que vemos aquí. Existe el paciente que se muestra satisfecho y regresa de la cita de inserción solo a un ajuste o 2 muy pequeños, o en ocasiones ni regresa. Ya no lo topamos por ahí o trae a alguien más y, oiga, ¿por qué no regresó? No, me quedaron a la primera, no he batallado nada, me quedaron muy bien, muy a gusto. Mira, aquí ya le traje a este vecino, donde también se quiere poner sus dientes y le dije que con usted me quedaron muy bien. Este es el paciente ideal. Va a ser un paciente que no vamos a batallar absolutamente con nada. Se las vamos a poner, se va a ir y ni va a regresar a ni ajustes, o en ocasiones si regresa, como que me raspó aquí, muy bien, ya le ajustamos y listo. Hay veces que tenemos ese tipo de pacientes, pero hay veces que tenemos el otro extremo. Vamos a tener un paciente que va a tener problemas constantes. Va a tener problemas constantes y va a querer que le resolvamos todos nosotros.
todo, así de que, doctor, creo que me pasa esto, creo que me pasa lo otro. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Que la información que nos dan no es específica. Vamos a ponerles un ejemplo. Paciente, ¿por qué no usó las prótesis? No, no las usé, doctor. ¿Por qué? Porque me dolió. ¿Dónde? No sé, solo me dolió y no me las puse. Pues ahí está difícil cómo le ayudo. De lo contrario, si me dice, mire doctor, me dolió justo aquí. Ah, muy bien, ya es fácil de recortar, fácil de pulir y listo, vámonos. Pero si el paciente no es preciso en su información, vamos a batallar y en ocasiones es este tipo de paciente. El paciente que es muy persistente, que igual los quiere ver todos los días porque cree que nosotros le vamos a resolver todos los problemas. Y lo que no entiende el paciente es que el periodo de adaptación depende de ellos, depende precisamente de ellos, tiene que adaptarse al uso de las prótesis. Muy bien, entonces los síntomas que va a referir estos pacientes va a ser un malestar excesivo de naturaleza general, función deficiente y síntomas no específicos o inusuales. Entonces, la información que nos va a dar no va a ser nada precisa y vamos a batallar para ver qué le vamos a resolver al paciente. Como les decía, vamos a tener otro paciente de que nada, acabamos, pero a la mínima de molestia, doctor, tengo esto, doctor, me pasa aquello, así. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice que contribuye en una gran frustración, tanto para el paciente como para el doctor, pero en ocasiones estos pacientes complicados, muchas de las veces porque no resolvemos el problema desde la fase de inicio, desde el diagnóstico. Aquí tenemos que resolver muchos problemas en la cita de diagnóstico. Informarle todas las dificultades que va a presentar, todos los problemas y pues de que la única manera de sobresalirlos es que el paciente participe de forma activa. Entonces vamos a tener ahí dificultades. Muy bien, aquí como pueden ver casi le estoy echando yo la culpa al paciente de los problemas. También puede haber situaciones que sean nuestra culpa, pero lo que vamos a tratar de intentar es de que las prótesis siempre estén bien hechas, siguiendo los protocolos. Si ustedes están seguros de que hicieron todo como debía de ser, su conciencia puede estar tranquila, decir, saben que pues yo lo hice todo. Todo lo que estaba en mis manos yo lo hice, ya nada más corresponde al paciente. Pero si ustedes saben que hicieron algo mal, que se brincaron un paso, siempre va a estar la duda de, le hubiera hecho eso, hoy le hubiera tomado esta impresión, hoy hubiera corregido esto otro, porque al último ya no sabemos ni qué está sucediendo y en ocasiones simplemente el paciente no puede adaptarse o no quiere o no le advertimos que tiene que adaptarse. Entonces, tenemos que resolver todos estos datos desde la cita de diagnóstico. Muy bien. Y en un punto intermedio entre el paciente que es súper feliz desde que le colocamos la prótesis y no batallamos, y el otro paciente que no puede utilizarlas por nada del mundo, vamos a tener un paciente promedio, en el cual logra utilizar sus prótesis gracias a su esfuerzo. ¿A qué me refiero? De que en ocasiones este tipo de paciente nos ayuda bastante y le tenemos que pedir esa ayuda. Yo en lo personal, yo sí les digo, el día que les entrego las prótesis, le digo, mire, le recomiendo que las use. Yo tal cual les doy toda la responsabilidad a ellos. Les digo, ¿sabe qué? Yo les recomiendo que las utilice. Si no las utiliza, yo no puedo ayudarlo. O sea, si se las pongo ahorita y luego llega a su casa y se las quita y las pone en un cajón y a los 15 días las quiere volver a utilizar y le molestan, yo no puedo ayudarle en ese sentido. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no ha seguido mis indicaciones. Yo no le puedo ayudar. Yo les digo, ¿sabe que yo necesito que se las deje puestas todo el día
Obvio, ya si le causaron una herida o lo que sea, hábleme y lo resolvemos. Pero necesito que usted esté activo y que esté participando. Hay pacientes que han llegado con la prótesis y con marcador permanente le han marcado. Y luego me dice, mira doctor, ahí donde le marqué es donde me duele y donde me cala. ¿Qué más quiero? Ya me la puso súper fácil. Ya pongo mi motor, pongo mi fresa, digo mi piedra rosa, recorto, ponemos y listo. He tenido pacientes que me dicen, ¿sabe qué doctor? Cuando hago este movimiento, cuando hago apertura máxima, la prótesis se me desaloja. Ah, ok, entonces es el ligamento pterigomaxilar. Vamos a ajustar un poquito ahí en esa área y listo. Pero necesitamos que el paciente participe de forma activa. Van a presentar problemas, van a presentar dificultades, pero hay participación y nos están diciendo en qué casos se les mueve, en qué casos se desaloja, en qué casos en qué áreas les molesta, qué movimiento hacen y la prótesis les duele, o sea, toda la información, y yo es lo que yo les digo desde el inicio. Y también al momento de entregarlas les hago informar que van a ser partícipes directos en, en el acostumbramiento. Les digo, ¿saben qué? Va a presentar dolor, molestias, va a batallar, pero al final se va a acostumbrar. Ah, ok, pero necesito que participe, necesito que las use y en cuanto presente alguna molestia me la informe y si es si es preciso en su información, yo le voy a poder ayudar de manera más efectiva. De lo contrario, si usted llega y me dice, ¿sabe qué, Héctor? No me he puesto las prótesis porque me dolió. ¿En dónde me dolió? No sé. ¿Y qué quiere? ¿Cómo le puedo ayudar o cómo le puedo ajustar? Si el paciente no sabe, si sus molestias son de origen general, de naturaleza general y poco específica. Entonces, tenemos que pedirle al paciente que participe, no se les olvide, pídenle al paciente. Lamentablemente, el tratamiento de prostodoncia, el paciente requiere su participación de forma activa todos los días, todo el tiempo que voy a usar sus prótesis. Si se las pone a los 70 y se muere a los 80 y todos los días las utiliza, pues todos los días de su vida tiene que participar de forma activa. A diferencia de una exodoncia que llega, le extraemos el diente, cicatriza y ya acabamos. En este caso no, como les digo, el paciente se la pone su prótesis a los 70 y se muere a los 90 años y la usó todos los días, participó de forma activa 20 años todos los días y eso es lo que necesitamos. Y va a haber pacientes que no van a participar, es un hecho y siempre los vamos a encontrar, siempre. Y más que nada nos van a querer decir qué hacer y cómo hacerlo. Ahí ya cuando empezamos a hacerle caso al paciente, malo. En ocasiones nos agendan cita, no asisten, bueno, tenemos dificultades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que convertir a nuestros pacientes en el punto intermedio. Ojalá que todos fueran como que ponemos las prótesis y listo, vámonos, acabamos. Pero hay que entender que hay que aceptar que pueden presentarse problemas. ¿Y cómo lo aceptamos? Pues diciéndole al paciente, ¿sabe qué paciente va a batallar? Soy honesto, mire, agarre las prótesis, las va a tener puestas en su boca, se le van a mover, se le van a caer, le van a raspar, va a batallar, haga de cuenta. Yo le pongo el ejemplo de los zapatos. O sea, usted trae unos zapatos que tiene años con ellos, y anda muy a gusto, muy cómodo, pero se compra unos nuevos, no se diga de vestir o que la talla sea muy exacta, pues va a andar incómodo los primeros días. Va a suceder lo mismo con las prótesis. Tal vez no se vayan a aflojar como los zapatos, pero hay que acostumbrarnos. No sé si se ponen los zapatos nuevos y hasta ampollas le sacan, ahí le empiezo a decir al paciente. Entonces,
Tenemos que hacerle saber que va a presentar dificultades y nosotros estar conscientes de que ese paciente va a presentar dificultades y pedirle su ayuda, que participe de forma activa. Digo, necesito que usted me diga que tuve un paciente que es carpintero, ese paciente, y ese paciente me dice que él mismo ajustó sus prótesis. Él nada más vino a que le hiciera un rebase porque le hicimos una prótesis inmediata y como a los 2, 3 meses ya había cicatrizado muy bien y ya la prótesis se le movía, se le realizó un rebase, pero él comentó que él mismo las ajustó, que las mismas lijas que utiliza para la madera, con esa misma lijó la superficie donde le lastimaba y le dolía y perfectamente lo pudo resolver. Bueno, en este caso el paciente tuvo la habilidad de saber manejar algunos materiales y resolver la situación, pero no todos los casos van a suceder así. Muchas de las veces el paciente va a querer ir por cualquier detalle mínimo, pero si es específico podemos resolverlo. Así hay que estar conscientes. Les digo, ha llegado pacientes que con la prótesis así pintada le ponen un punto con un marcador permanente y mira doctor, cuando me la pongo allí me lastima, justo ahí donde estoy tocándole. Ah, muy bien, ya pulimos y recortamos muy bien y ya el paciente se va feliz. Doctor, cuando muerdo siento que se me entierra, están los bordes muy altos, vamos a recortarlos. Bueno, podemos hacer ajustes, pero necesitamos que el paciente sea específico y le tenemos que exigir desde el momento que se las ponemos, vamos a poner, necesito que sea específico en sus dificultades porque las va a presentar y entre más específico sea, más fácil voy a poder ayudarlo. Si no es específico, la verdad no voy a poder resolverle nada, necesito que las use. Entonces, hay que convertir a nuestro paciente en este paciente promedio. Y eso solamente va a depender si nosotros aceptamos que el paciente va a presentar dificultades. También vamos a tener en cuenta el factor psicológico a la hora de colocar las prótesis. Como ya les había mencionado, uno de los factores importantes al momento de la inserción va a ser la motivación que le demos al paciente. Damos un paciente motivado. Necesitamos motivar al paciente. ¿Sabe qué? Oiga, úselas. Mire, ya le damos el espejo, se ve muy bien. Esas arrugas que tenía ahí en el tercio inferior de su cara desaparecieron. Necesito que me ayude. Usted debe participar de manera activa. Tenemos que reforzar la confianza en el paciente. Eso es importante para que el tratamiento funcione. Ahorita, el hecho de que le entreguemos las prótesis, el tratamiento no ha terminado y está lejos de terminar, porque el paciente va a seguir utilizando las prótesis. Y como ya vimos, existen diferentes tratamientos para las prótesis totales. Tal vez la prótesis le vaya a causar una lesión, no sé, alguna hiperplasia. Tal vez en algún momento va a necesitar alguna reparación, tal vez en algún momento va a requerir un rebase. Entonces, no hemos terminado y estamos lejos de terminar. Entonces, aquí hasta este punto es importante la motivación por parte del paciente. Hay veces que el paciente ya la trae, es que el paciente dice, yo me quiero ver bien, quiero comer, trae su propia motivación, pero tenemos que reforzarla, ya que este va a ser el factor más importante. También he tenido pacientes jóvenes, creo que ahorita hace como un mes tuve un paciente muy joven de 45 años y pues un paciente súper motivado. Es el paciente que vimos acá al inicio, es este tipo de paciente. Con todas las ganas del mundo, en cuanto se las puse, luego empezó a tomarse un buen de fotos con las prótesis puestas, muy contento. No sé si se las mandó a alguien más o si las compartió en su perfil, pero así muchas fotos, muy contento. Vino un ajuste nada más, un ajuste mínimo. Ahí tenía una lesioncilla donde se le estuvo
generando por el ajuste que se le hizo. Y al parecer ya concluimos con ese paciente. Hasta ahorita, no sabemos, tiene 45 años, no sabemos en 5 años qué vaya a suceder, en 10, en 20, no lo sabemos. Entonces, podemos presentar diferentes tipos de pacientes. Y como dice ahí, el factor psicológico y la motivación es fundamental. En el caso de este paciente joven, está muy, muy motivado por su propia cuenta. Él vino solo. Él traía un problema de un puente fijo que le hicieron en otro consultorio. Y al no seguir la ley de ante, no sé si hayan escuchado por ahí, hayan escuchado ese término, la ley de ante, es el número de pilares para que vamos a agarrar para los dientes a reemplazar. Y no eligieron los pilares correctos y el puente se estaba moviendo. Ya realmente no podíamos hacer nada por él más que extraerle sus dientes con el puente fijo que tenía poco tiempo que se había colocado y ponerle una prótesis total, superior e inferior. Y pues él traía mucha motivación, y pues le ha ido hasta ahorita muy, muy bien. Pues son los mejores pacientes, los que llegan motivados. Y si no están motivados, pues nosotros nos corresponde reforzar, ejercer confianza y decirle que el problema lo podemos resolver. Muy bien. Entonces, entre los factores que se debe de enfatizar durante la inserción de las prótesis son, vamos a ver, la adaptación y el acostumbramiento, la colocación, cuidados e higiene, revisiones e incidencias y recomendaciones. Tenemos que enfatizar en estos puntos que van a estar enfocados en las instrucciones del manejo, cuidado y mantenimiento de las prótesis. Tenemos que reforzar estos factores. Entonces, dentro de las instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento de las prótesis, vamos a tener adaptación y acostumbramiento, recomendaciones, colocación, cuidados e higiene, revisiones e incidencias. A ver, vamos a iniciar con adaptación y acostumbramiento. El proceso de adaptación en el cual la duración puede tardar varias semanas. Estamos hablando de bastante tiempo. Si un paciente le colocan la prótesis y regresan 3 días de que no se acostumbra, pues algo que no va a suceder. Aquí, como dice aquí, puede tardar varias semanas y es completamente normal que tarde varias semanas. Y más si no las usa de forma habitual. Por ejemplo, que el paciente las use el domingo, ya se las quitó todo el lunes, todo el martes, y al jueves se las quiere volver a poner, pues el acostumbramiento se va a tardar más porque casi no las usa. De lo contrario, si las usa de forma cotidiana, se va a acostumbrar más rápido. De hecho, el paciente se acostumbra y aprende a masticar, aprende a hablar, aprende todo. Este paciente que les comentaba, que tiene 45 años, cuando regresó a la segunda cita, por un ajuste muy pequeño, ya hablaba completamente normal. No se le notaba que traía prótesis. O sea, el acostumbramiento en ese paciente fue excelente. Hasta ahorita le he comentado a muchos colegas que es el paciente más fácil que he tenido en toda mi carrera profesional. Porque el acostumbramiento fue inmediato, fue instantáneo. Pero en la mayoría de los pacientes y de forma normal puede durar varias semanas. Y en ocasiones el paciente no acepta que se vaya a tardar varias semanas y quiere la solución instantánea. Yo he conocido pacientes que se les ha colocado prótesis parcial removible de 4 o 3 dientes y todavía no pueden hablar y ya tienen con ella 10 años. Todavía no aprenden a hablar correctamente con la prótesis, pero a veces la ponen cada vez que quieren,
cada vez que se acuerdan, entonces el acostumbramiento se va a tardar mucho. Muy bien. Lo que buscamos es que al final el paciente no tenga conciencia de llevar las prótesis. Me imagino que a los que usan lentes también les pasa. Hay veces que se les olvida que los traen puestos. Me acuerdo que tenía un compañero que estaba conmigo cuando estaba estudiando odonto, que una vez me platicó y llegó sin lentes y siempre los traía, que se le olvidó, que se acostó y se le olvidó quitárselos y se durmió y los rompió, porque dice que ya, o sea, la verdad que tiene toda la vida con lentes y pues no se acordó. Y esto es lo que se busca con las prótesis. Al final, no tener conciencia de tenerlas puestas. Pero ¿qué necesitamos? Acostumbrarnos. Y como dice aquí, en ocasiones va a necesitar algún tipo de corrección, va a necesitar algún ajuste, ya sea un área que le está molestando, un área que esté más larga. Vamos a hacerle ahí detallitos mínimos en los cuales vamos a poder resolver y el paciente se pueda acostumbrar. Ahí esta imagen nos dice, la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras espera. Y eso es lo que queremos en el paciente, que el paciente esté motivado y que el paciente hayamos reforzado su confianza. Así que el periodo de adaptación puede durar varias semanas. No hay un tiempo establecido, solamente varias semanas. Así que va a tardar un tiempo. Y si las usa diario y si realmente tiene una buena actitud, está motivado, se va a resolver más rápido este periodo de adaptación. Pero, nuevamente, tenemos que estar confiados de que nosotros hicimos todo correctamente. Pero si ustedes tienen dudas de que se hicieron algo mal, no van a saber si es cuestión del paciente o si fue lo que ustedes hicieron mal. Entonces, para eso tenemos que estar seguros de que todo lo hicimos de acuerdo a lo que nuestros conocimientos nos dictan. Muy bien. ¿Qué más le vamos a mencionar a este paciente? Esta es una información que siempre les doy. En ese tiempo de adaptación y acostumbramiento puede presentar dolor, es algo común, pero tampoco, les digo, tampoco no va a ser un dolor insoportable y las va a traer puestas, va a llegar el momento donde ya no puedo, me las quito, pero si llegara a presentar dolor, trate de identificar la fuente del dolor. Siempre les trato de reforzar eso. Trate de identificar qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está lastimando, dónde batalla. Pues, doctor, es que me duele cuando introduzco la prótesis. Muy bien, vamos a ver las características de la mucosa en esa área. Bueno, podemos observar todos esos detalles. Sensaciones extrañas, disminución de los sabores y temperaturas también. ¿Por qué? Porque la parte de palatina va a estar cubierta, pues, gran parte, todos los rebordes, todo el paladar, así que la sensación de sabores y temperaturas también va a verse disminuida. Tengo un paciente que decía que no le gustaba tomar café con las prótesis puestas, que para su café se las quitaba, así que esa sensación, pero tal vez les gustaba mucho ese tipo de bebidas y la manera de disfrutarla más, pues era sin las prótesis, y es algo que se puede, o sea, el paciente es el que al final va a determinar todo el uso de sus prótesis. También va a presentar dificultades para pronunciar ciertas palabras. Como les decía, en ocasiones la posición de la lengua interviene de manera directa en la pronunciación de algunas palabras, igual como vimos la posición de los labios, de los dientes. Así que si nosotros hicimos todo correcto, el paciente tiene que pronunciar adecuadamente después de haber pasado el periodo de acostumbramiento. El ejemplo que les puse, he tenido pacientes de prótesis parcial removible
que a pesar de que ya tienen 10 años con la prótesis, aún no pueden hablar correctamente. Y esto es porque no la usan como debe de ser. Ahí la usan cada año y pues obvio que cuando se la pongan pues va a ser nuevamente un cuerpo extraño y va a haber esa dificultad. Otro problema que se va a presentar, que en ocasiones no es tanto problema, y más cuando el paciente tiene disminución en el flujo de la saliva, va a presentar mayor salivación. Va a introducirse algo en la boca y la saliva va a empezar a producirse hasta que se acostumbre y el cuerpo entienda que es algo que va a estar ahí y que no hay necesidad de aumentar el flujo de la saliva. Entonces, aquí tenemos estas dificultades. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque en ocasiones el paciente sí va a llegar con ustedes. Doctor, es que me pongo las prótesis y se me inunda la boca de saliva. Eso se va a resolver solo cuando se acostumbre. Batalla para pronunciar algunas palabras. Haga ejercicios en su casa. Póngase las prótesis y ponga a decirse esas palabras frente al espejo. O sea, hay maneras de solucionar todas estas dificultades. Como en el caso del dolor, trate de ser específico y dígame cuándo le duele y nosotros podemos resolverla. En ocasiones, este dolor es a causa de un mal diagnóstico, tal vez algún reborde retentivo, una mucosa delgada o hiperplástica, algo que no notamos y al paciente le puede estar causando dolor y molestia. Y lamentablemente, si requiere cirugía, tal vez esa prótesis ya no le quede correctamente. Entonces, en ocasiones, un mal diagnóstico también nos puede causar dolor. O en ocasiones, simplemente es la prótesis muy larga, la prótesis de alguna superficie irregular. Pueden ser detallitos, pero en ocasiones puede ser algo que en el diagnóstico pasamos por alto. Muy bien, vamos a pasar a la colocación. ¿Cómo vamos a colocar las prótesis? Regularmente al paciente antes de irse, yo el día cuando se las doy, hago que se las pongan y se las quiten ellos mismos. A ver, póngasela. Ya la agarra, se la pone el paciente. A ver, quítasela. Entonces, la de arriba, les explico, aunque parezca obvio, aunque parezca muy obvio, la prótesis, cuál es la de arriba y cuál es la de abajo, de todos modos tenemos que explicarles cuál es y cómo se deben de poner. Entonces, aquí dice que al principio puede requerir un poco de paciencia hasta aprender la dirección que deben de ejercerse los movimientos de empuje y de tracción. En ocasiones es muy sencillo, solamente se la ponen, presionan y listo. Pero hay veces que sí tenemos que introducirla de alguna manera específica. A veces que el paciente dice, es que cuando me la pongo así me duele, pero cuando me la pongo de esta otra manera no me molesta absolutamente nada. Pues póngasela así. Entonces, tenemos que tratar de determinar cuál va a ser la posición correcta o la dirección correcta en la que se deben de insertar las prótesis. Nuevamente, yo al paciente no lo dejo de irse de esta cita, de la cita de entrega, hasta que puede quitárselas y ponérselas por sí mismo. Porque es muy fácil que yo se las ponga y váyase y luego, ¿qué hago en mi casa? Así que se las ponemos y ya que está todo bien, a ver, se las va a quitar, ahora póngaselas y quítaselas. Se las pone el paciente, se las quita, a ver otra vez, hasta que haya participado bastante. Muy bien. Como les decía aquí, es importante identificar cuál es la prótesis superior y la inferior, aunque parezca obvio, tal vez para ustedes, pero para ellos no. Así que tenemos que reforzar y decirles. Ha habido casos que hay hijos que tienen papás que utilizan prótesis total y ya son muy grandes. Y en ocasiones batallan o se les olvida cuál es cuál. Y en ocasiones lo que hacen es marcarlas, ahí le ponen arriba, abajo, para que el paciente sepa cuál es cuál. En ocasiones ha habido la necesidad de escribirles cuál era la superior y cuál era la inferior. Entonces,
¿Cómo les vamos a decir que se las coloquen? Primero identificarlas, después pedirles que solo utilicen los dedos. ¿Cómo vamos a hacer que solo los dedos? Que se la coloquen sobre el reborde o el área desdentada y empujen solamente con los dedos, que hagan presión. Un problema cuando el paciente se lastima o en ocasiones rompe las prótesis es que se las pone y muerde para que se inserten correctamente. Eso es malísimo tanto para el paciente como para las prótesis, tanto que pueden llegar a romperlas o lastimarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter las prótesis y ya cuando estén sobre el área desdentada, sobre el reborde, nada más vamos a ejercer presión con los dedos para que se adapte o quede sobre la superficie de los rebordes. Nunca vamos a morder sobre ellas ni las vamos a meter a fuerzas. En ocasiones, el paciente va a presentar algunas irregularidades en el reborde que por algún motivo no se pudieron corregir de manera quirúrgica. Hay veces que el paciente no se quiere someter a la cirugía, hay veces que el paciente está contraindicado a una cirugía en ese momento, no tiene dinero para la cirugía, en ocasiones no, esas irregularidades ahí quedan. Y para rodearlas o para evitar que sean una interferencia en la inserción de las prótesis, en ocasiones tenemos que meter la prótesis en una posición específica para que logre entrar sin lastimar esas irregularidades. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, mire, ¿sabe qué? Cuando se ponga la prótesis, primero póngala del lado de la izquierda y luego empuje del lado derecho, o ponga primero el anterior y luego baje. O sea, en ocasiones va a haber pacientes que va a haber un patrón de inserción muy específico. Entonces, lo ideal es que siempre lo hagan con los dedos para que sea de manera exacta y evitar que el paciente se la ponga y mordemos para que se inserte correctamente. Eso es malo porque puede dañar su prótesis o se puede lastimar grave. Muy bien. Recomendaciones. ¿Qué le vamos a recomendar al paciente? ¿Qué recomendaciones le vamos a dar? Primero que nada, si presenta dolor intenso, ya les he dicho, hay veces que el dolor es normal, esa molestia, pero ya si ya es insoportable, intenso, hay que agendar una cita, ya que se pueden presentar heridas por mordeduras o por fricción. El paciente, me han tocado pacientes que le pido que muerda y la mandíbula le da para todos lados. Y lamentablemente se tiene que reprogramar esos músculos de la masticación. Entonces, en ocasiones pueden llegar a morderse o las prótesis pueden llegar a friccionar y pueden causar heridas. O sea, hacerle saber al paciente que puede llegar a presentar mordeduras o heridas por fricción. También le vamos a recomendar que evite alimentos pegajosos. O sea, que se quiera comer un chocolate, Snickers, que lo muerde y la prótesis se le va a desalojar con todo el chocolate. Hay que evitar ese tipo de alimentos. Hay que probar alimentos blandos y trozos pequeños. Hay veces que el paciente, no sé, quiere morder una manzana. No, pues sabe que espérese. Si le gustan tanto las manzanas o forman parte de su dieta habitual, corte su manzana, píquela en pedacitos e iniciemos con porciones pequeñas. Hay que tener mucho cuidado al masticar, mucho cuidado para evitar mordernos, o en ocasiones la prótesis puede llegar a desalojarse y si estamos masticando a la carrera podemos masticar y si la prótesis se desalojó, morderla de manera incorrecta y lastimarnos o en ocasiones hasta romperla. Entonces el paciente tiene que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué recomendaciones le vamos a dar? Cuidado al masticar.
También le vamos a recomendar alimentos blandos y trozos pequeños, como se ve aquí en la imagen. Tal vez quisiera agarrar la pierna de pollo y morderle, pero pues vamos a desmenuzar un poquito el pollo para poderlo comer. Obvio, pues igual si hacen la carne asada y le dan un corte muy fibroso, pues tal vez va a ser complicado con las prótesis. Y hay pacientes que lo hacen, pero ya tienen años de experiencia con el uso de sus prótesis. Así que esto es el inicio. También le vamos a recomendar evitar alimentos pegajosos. También le vamos a hacer saber que pueden aparecer heridas y también le podemos hacer saber que puede llegar a presentar dolor intenso. Entonces, en esos casos graves, se recomienda agendar una cita. Muy bien, entonces, dentro de las recomendaciones, la recomendación está principalmente enfocada en la alimentación, pero también podemos darles otras recomendaciones. Una recomendación que yo le doy es de úselas, 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 lo más que pueda. Ya si presenta ahora sí dolor intenso, pues las suspendemos, tratamos de identificar si hay alguna lesión o tratamos de identificar en el área donde le está causando ese dolor o esa molestia. Algo muy común de dolor con prótesis totales es cuando no tomamos dimensión vertical correctamente. Por ejemplo, que esté aumentada. ¿Qué pasa si nuestra dimensión vertical oclusal está aumentada? El paciente nunca va a poder estar en reposo y siempre va a estar en oclusión y va a ser muy común que se canse de los músculos de la masticación y le genere dolor. Entonces, en ocasiones, ya si nuestra dimensión vertical está aumentada, esas prótesis ya prácticamente puede decirse que vamos a necesitar unas nuevas. O cambio de dientes, quitarle los dientes a esas bases y ponerles dientes nuevos, pero también está más complicado. Así que en ocasiones, muchas de las veces, prótesis nuevas. Entonces tenemos que identificar la causa del dolor. Muy bien. Higiene y cuidados. Higiene y cuidados. La boca del paciente deberá de lavarse después de cada comida. Cada comida, lavado. Hay pacientes que les ponen las prótesis totales y nunca se las quitan. Nunca. También, dentro de las recomendaciones, hay que hacerles saber que las prótesis se deben de retirar. ¿Por qué? Porque aunque parezca obvio para nosotros, en ocasiones he visto pacientes y les he preguntado y me han dicho, no, doctor, es que a mí nunca, el doctor que me la puso nunca me dijo que me la tenía que quitar, ni que la tenía que lavar. Muchas de las veces los pacientes mienten, pero en ocasiones también puede ser verdad. Me acordé de esta doctora con la que trabajé y pues en ese caso pues no le dijeron, simplemente estaban en la bolsita, tome sus placas y váyase. Y entonces sí puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Que se las va a quitar todos los días y que va a tener que lavar su boca y sus prótesis después de cada alimento. Y pues si lo permite, por ejemplo, si anda en la calle, hay veces que nosotros que no tenemos prótesis total, no nos lavamos los dientes al momento de la comida porque andamos en otros lados y no tenemos nuestro cepillo, pero cada vez que sea posible, lavarse la boca y la prótesis después de cada comida. También aquí dice que lavar al menos la prótesis una vez al día con un cepillo especial. Aquí tenemos este cepillo especial para prótesis totales. En caso de que el paciente no tenga un cepillo especial para prótesis totales, puede utilizar un cepillo convencional, un cepillo dental con cerdas duras, porque las suaves pues, no le van a hacer nada, con cerdas duras, o utilizar este tipo de cepillos. Muy bien, también otra recomendación de cuidados y higienes es de que el paciente debe saber que deben de ser retiradas antes de dormir. Antes de dormirse, el paciente se las debe de retirar. ¿Por qué hay que retirarlas?
porque si no les retiramos, la vascularidad va a aumentar en los tejidos que van a estar cubiertos por la prótesis y se requiere de oxigenación, se deben de oxigenar los tejidos. Entonces, lo importante es retirarlas todas las noches, dormirse sin ellas. Y se aconseja dejarlas en un vaso con agua, no quitarlas y dejarlas ahí en la mesa o en el buró, sino dejarlas adentro de un vaso con agua, como se ve en todas las películas, que alguien utiliza prótesis y se las quita y en su vasito con agua, y se le puede añadir una pastilla desinfectante, que hay de muchas marcas comerciales, ya la que el paciente decida. Podemos agregarle una pastilla desinfectante. Por ahí también he llegado a escuchar que le pueden, si no tienen pastilla desinfectante, agregarle unas 2 gotitas de cloro. Ya se levanta en la mañana, el paciente las enjuaga y se las vuelve a colocar. ¿Por qué es la importancia de desinfectar las prótesis y de lavarse? Recordemos que existe la estomatitis protésica, eso lo vimos en Prosto 1. Es un tipo de candidiasis asociada al uso de prótesis total. Entonces, una manera de evitar ese tipo de infecciones es pidiéndole al paciente que se la quite, se la ponga, la lave y lo descanse toda la noche. Muy bien, ¿qué pasaría si al paciente le das estomatitis protésica? No se puede tratar, hay medicamentos, hay antimicóticos, ya sea sistémicos o tópicos, dependiendo el área donde aparezca esa infección. Ves que aparece hasta en las comisuras, esa candidiasis, entonces podemos ponerle tópicos. Y lamentablemente se recomienda, cuando el paciente se contagie de candidiasis, hacerse una prótesis nueva. Así que va a ser más gastos para el paciente. En ocasiones puede estar en muy buenas condiciones la prótesis, pero ya va a estar contaminada con el hongo. Entonces, muchas veces tienen que hacer una prótesis nueva. Muy bien. Higienes y cuidados. Después vamos a tener revisiones e incidencias. ¿Cuándo se va a llevar a cabo una revisión? Aquí nos dice que acudir a consulta en caso de dolor excesivo, presencia de úlceras, en este caso serían úlceras traumáticas u otro tipo de lesiones. En caso de que no existan estos problemas, las próximas citas se deben de agendar cada 6 meses. Esto con la finalidad de vigilar los tejidos que van a estar en contacto con las prótesis y las prótesis. Oye, paciente, ¿sabe qué? Veo que no las está lavando. Ah, ok, no, pues que se me pasó y no sé qué. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí el motor con las que las vuelvo a cepillar. Tengo un cepillo que se conecta al motor y podemos darle el mantenimiento a las prótesis en caso de que el paciente no lo haga, previa desinfección. Hay que tener en cuenta, en cuestiones de la higiene, que la causa principal de la pérdida de los dientes es la caries y la enfermedad periodontal. Así que si alguien pierde los dientes por caries y por enfermedad periodontal, regularmente su higiene no es la adecuada en la boca. Entonces, ¿qué va a pasar con las prótesis? Pues tampoco las va a lavar. Así que tenemos que enfatizar en ese sentido que hay infecciones asociadas al uso de prótesis dental y que se tiene que lavar y desinfectar correctamente. Muy bien, entonces, en revisiones, ¿qué vamos a pedirle al paciente? Que acuda a consulta en caso de dolor excesivo, ulceraciones o la presencia de otras lesiones. ¿Como cuáles? Tenemos la hiperkeratosis friccional y la presencia de hiperplasias. Hay que recordar que tanto el dolor como las úlceras puede ser algo agudo. También el dolor se puede volver crónico, pero principalmente son situaciones agudas. Y las otras lesiones son crónicas.
Así que ya requiere de varios meses para la aparición de esas otras lesiones. Así que es importante que el paciente se realice la autoexploración y trate de determinar la presencia de otras lesiones. Y ahí acudir a consulta, si no, vigilarla cada 6 meses, tanto los tejidos que son recubiertos por la prótesis como la misma prótesis. Muy bien. En ocasiones no hace falta decirle al paciente que vaya en caso de dolor. Si el mismo paciente, ¿sabe qué? No las aguanto. ¿Sabe qué? Mire, me pasó esto, tengo aquello. En ocasiones también acuden, no solamente por dolor o molestias, en ocasiones acuden a la consulta por falta de retención. También es un motivo frecuente, falta de retención en las prótesis o falta de estabilidad o falta de soporte en algunos casos. Lamentablemente, cuando no hay buen soporte, la retención no se manifiesta. Pero en ocasiones va a haber algunas dificultades que puede llegar a presentar el paciente. Recuerden los factores que intervienen en la retención. En la retención va a intervenir lo que es la forma de los rebordes residuales, la mucosa que lo recubre, eso es algo que debemos haber hecho en la cita de diagnóstico. También la adaptación de las prótesis. Si nuestra prótesis no está bien adaptada, probablemente no tenga retención. Algo que hayamos hecho mal. O por último, la cantidad y viscosidad de la saliva. Hay que tener estos detalles en cuenta. En ocasiones el paciente va a decir, doctor, vengo a consulta porque la prótesis no se me retiene. Aparte de, en ocasiones no presentan dolor, no presentan lesiones, simplemente la prótesis no se retiene. Ese puede ser otro motivo de consulta o de revisión. Y pues hay que recordar los factores que intervienen. Hay veces cuando yo veo desde el inicio que el paciente tiene poco reborde, pues si le hago saber, sabe que mire, por las características, de hecho, trato de sacar diferentes modelos de pacientes desdentados, mire, este reborde se sostiene muy bien la prótesis, pero como el suyo, mire, lamentablemente existe la posibilidad de que su prótesis se vaya a estar moviendo por la falta de reborde. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues tratar de hacer nuestro máximo esfuerzo para obtener una prótesis bien adaptada. Recuerden, la adaptación de las prótesis influyen en la retención de las prótesis. En ocasiones, el estado de salud del paciente cambia y hay medicamentos que afectan directamente la producción de la saliva y puede que exista esa sensación de boca seca. Entonces, por ejemplo, si el paciente le están recetando antihistamínicos, antihipertensivos, diuréticos, probablemente exista esa sensación de boca seca, así que la falta de retención puede estar orientada puede estar dirigida hacia la falta de saliva. Recuerden, la saliva interviene directamente en la retención para la adhesión y la cohesión, para que la prótesis se mantenga en contacto con la mucosa. Entonces, nuevamente, va a haber situaciones que pueden cambiar en el paciente y la retención de las prótesis se vea afectada. En el caso de la estabilidad, la estabilidad es dada por la acción coordinada de labios, carrillos y lengua. Pero también hay otro tipo de estabilidad, que es la estabilidad oclusal. Si los dientes están puestos en una posición incorrecta, es común que diga el paciente, muerdo, doctor, muerdo del lado derecho y se despega la prótesis del lado izquierdo. Muerdo con los de enfrente y la prótesis de atrás se despega. Eso es pérdida de estabilidad, eso no es pérdida de retención, es pérdida de estabilidad y puede ser también un motivo de revisión, que no haya estabilidad en sus prótesis, estabilidad oclusal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué suceden estas situaciones? Eso sucede principalmente porque los dientes no están colocados en la posición correcta.
ya sea que estén muy vestibularizados, ya sea que estén lingualizados, ahí hay algún problema y en ocasiones con un ajuste oclusal se puede solucionar, ajustar de manera oclusal las prótesis, pero hay que ver por qué está sucediendo. Muchas de las veces la pérdida de estabilidad es por estabilidad oclusal. Los dientes están en una posición incorrecta, ya sea en ubicación o ya sea en, no sé, si están vestibularizados, lingualizados, no sé, algo se hizo mal. Entonces, como les decía, aparte de ir a consulta por causas de dolor o lesiones, otro motivo de revisión es pérdida de retención, estabilidad o soporte de las prótesis. Es raro que haya pérdida de soporte. Más bien estamos en retención y estabilidad. Muy bien. Ahí estamos. Doctor. Sí, perdón. Oiga, disculpe, quería pedirle permiso para ausentarme desde ya para la clase. Lo que pasa es que tengo que ir a la universidad y me queda un poco lejos. Ah, muy bien, sí, no hay problema. Gracias, Doc. Aquí tenemos una lista de problemas que puede presentar el paciente y sus posibles causas. Como ya les mencionaba, miren, aquí están, tenemos la desadaptación. ¿Por qué puede haber desadaptación de las prótesis? Porque el paciente llega a la consulta y decir, ¿sabe qué, doctor? Las prótesis se me mueven. Si nosotros hicimos todo bien, en ocasiones nada más es baja viscosidad y cantidad de saliva, suponiendo que hayamos hecho todo bien, y hemos hecho un buen diagnóstico, que hayamos tomado buenas impresiones, buenos modelos, delimitábamos todo se hizo correctamente, entonces puede estar orientado hacia la saliva, y es algo que nunca evaluamos. Hay medicamentos que afectan el flujo de la saliva directamente. Bueno, miren, mejor hasta aquí le dejamos. Hasta aquí le dejamos porque no vamos a alcanzar a ver cada uno de estos aspectos. Aquí le dejamos y continuamos el lunes. Sale, Doc, buen fin de semana. Ok, doctor, muchas Hasta luego, gracias. por fin. Nos vemos. Es que no vamos a alcanzar a ver todo esto en menos de 20 minutos, así que ya mejor vemos todo el lunes. Ok, doctor, gracias. Hasta Dale, el nos lunes. vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.